Bendiciones para todos. Bienvenidos a este espacio Viviendo de la Mejor Manera, donde siempre tenemos la oportunidad de aprender herramientas y principios fundamentados en la palabra de Dios, que nos ayudan, por supuesto, a vivir de la manera correcta, con cada una de las enseñanzas que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo, nuestro modelo de vida, a quien siempre emulamos. Y bueno, si seguimos las huellas de sus pisadas, tendremos la garantía de que podemos tener éxito en todo lo que emprendamos, en todo lo que vivamos, aún en medio de las circunstancias adversas que se puedan presentar. Hoy tengo un mensaje para ti que sé que va a bendecir mucho tu vida, porque eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Bendice nuestras vidas y creo que siempre ella nos desafía a cambios en nuestra vida, porque en la medida que experimentamos cambios en nuestra vida, entonces también experimentaremos mayor crecimiento. No todos los ojos cerrados duermen, ni todos los ojos abiertos ven. Este es el título del mensaje, así que requiero de su atención para que podamos escuchar con mucha atención lo que Dios tiene para nosotros a través de esta palabra, porque creo que hoy más que nunca, más que en todos los tiempos, por lo menos en los que nosotros hemos estado viviendo, existen muchas personas sumergidas en sus problemas, en sus necesidades y cada una de las situaciones que viven y que de alguna manera creen que no hay una salida aparente para lo que están viviendo. Y quizás usted que está escuchando, ese sea su caso. Quisiera comentarles algunos versículos que se encuentran en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículos del 46 en adelante, donde leemos la historia verídica de un hombre llamado Bartimeo, un hombre que tenía unas condiciones bien particulares. Dice la palabra de Dios que era ciego, era pobre, mendigaba también y era totalmente dependiente de lo que las otras personas pudieran darle, obviamente. Entonces, permítame leerle en Marcos, como ya les cité allí, en Marcos 10, 46 en adelante, para que usted pueda también colocarse en contexto. Y si no ha leído en alguna oportunidad este pasaje, entonces pueda escucharlo. Dice de la siguiente manera: llegaron a Jericó, y cuando Jesús ya salía de la ciudad, seguido de sus discípulos y de mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Él estaba junto al camino, pero no en el camino. Sigue diciendo: al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos le reprendían para que se callara, pero él gritaba todavía, es decir, todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, te está llamando. Aquellos mismos que segundos antes lo estaban reprendiendo. Cambiaron de opinión rápidamente. El ciego arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús, que le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Esa pregunta, aunque pareciera que está de más, tenía un propósito. Y el ciego le contestó: Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: puedes irte, por tu fe has sido sanado. Y en aquel mismo instante el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Fíjense en el capítulo 4, allí hace una descripción de Bartimeo, que era ciego. Pero Bartimeo, para luego seguir con la descripción de él, su nombre significa hijo de honor. Pero cuando nosotros contrastamos lo que es el nombre de este hombre con su condición, vemos que ambas son totalmente incongruentes. La condición que tenía este hombre, que era de mendigo, de ciego, pobre, una persona que dependía, como les dije anteriormente, de lo que otros podían darle movidos a misericordia, había anulado totalmente su identidad. Y lo vemos en el versículo 46, que dice: un mendigo ciego llamado Bartimeo. Y note que antes que se hable acerca del nombre de él,
primero se hacen las dos descripciones principales de su condición. Dice que es un mendigo y que es un ciego. Creo que de la misma manera también, ¿cuántos de nosotros no somos conocidos por el nombre, sino quizás por lo que hemos hecho o por una condición específica que de alguna manera particular nos haya marcado o nos esté marcando? Y pareciera que eso se sobrepone ante nuestra identidad. Entonces somos conocidos no por nuestro nombre, nuestra identidad, sino por nuestra condición. En el caso de Bartimeo, quizás era humillante para él cada vez que escuchaba su nombre, por lo que ya les mencioné, que había una incongruencia entre lo que era su nombre, lo que significaba su nombre y lo que él estaba experimentando. Entonces, quizás resultaba muy humillante para él cada vez que escuchaba decir su nombre a través de otra persona. Quizás se preguntaba, ¿un hijo de honor mendigando al lado de la carretera? ¿Un hombre de honor viviendo de la caridad de otros, siendo despreciado por la misma sociedad que lo consideraba una carga, o quizás la misma familia? Porque este hombre no vivía en honor. Y honor tiene que ver con la dignidad, sino que cada día experimentaba la vergüenza de su condición, todo lo que le tocaba vivir día a día y aparentemente sin ningún tipo de cambios ni esperanza, considerándose una y otra vez indignos. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, creo que no solamente en el caso particular, sino en la manera de ver a otros, creemos que el valor de las personas está en lo que puede poseer o en lo que puede dar, y no en lo que la persona realmente es. Ahora bien, si hablamos de ceguera, podemos decir que existen dos tipos de ceguera. Aquella que es la discapacidad visual y aquella ceguera que corresponde también a lo que es la falta de visión. Y la ceguera no solamente está asociada a lo que es el ojo como tal, sino a esa incapacidad de creer más allá de la realidad. Y si no podemos ver más allá de la realidad, entonces estaremos siempre inmersos en una condición, en una situación sin cambios, porque creemos que ese será nuestro destino final, porque no podemos vivir de otra manera. Una ceguera de alguna forma también representa también al hombre totalmente desorientado que ha perdido el enfoque en su vida. Como decía el pastor Larry en una oportunidad, podemos estar haciendo muchas cosas buenas, muchas cosas que legítimamente son buenas, pero desenfocadas, porque quizás nos hemos apartado de lo que realmente debemos hacer en el tiempo que debe ser hecho. Una persona ciega también es representada por aquella persona que no sabe hacia dónde ir, que está como barca o como barco a la deriva, llevado por el viento de las circunstancias. Una persona que no sabe qué hacer con su vida. Helen Keller, una escritora muy conocida también que sufría algunas discapacidades, ella dijo, la única cosa peor de ser ciego, ella era una persona ciega, es tener vista, pero no visión. Hay personas que tienen su vista, pero no tienen visión, no saben hacia dónde ir. Ahora, volviendo a Bartimeo, vemos que en el versículo 46, él estaba sentado junto al camino. Y junto al camino es un lugar que representa o que es para los marginados o las personas que eran excluidas. Es como, por ejemplo, estar cerca de Dios, pero no con Dios. Hacer algunas cosas para Dios, pero no tener esa comunión con Él. Bartimeo, en su caso, estaba a un lado del camino. Y esto puede también representar, de alguna manera, al hombre religioso tratando de acercarse a Dios por sus medios o por las cosas que hace. Eso lo vemos mucho, lamentablemente, no solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia también.
esa búsqueda constante o esa actitud constante de hacer y hacer para ser. Y no entendemos que ya somos, que ya tenemos un nombre dado por Dios. En el caso de Bartimeo, él reconoció que tenía una condición que lo limitaba. Creo que cuando llegamos al punto de incomodidad con algo que nos está afectando, estamos en el mejor momento de que se produzcan los mayores cambios. Creo que es el momento también de tomar la determinación de que esa condición cambie en nuestra vida cuando ya estamos cansados o, por decirlo de alguna manera, hastiados de lo que estamos viviendo una y otra vez de manera reiterada. Entonces, lo primero que hizo Bartimeo fue reconocer que en su vida había una condición, un problema, una necesidad que estaba más allá de sus posibilidades, que el resolverla no dependía de él. Así como usted y yo siempre vamos a tener situaciones que van a escapar de ese margen de las posibilidades que nosotros podemos resolver. Siempre va a haber situaciones de esta manera y es bueno siempre reconocerlo, porque si no nos veremos de manera terca tratando de resolver algo en nuestra capacidad y nuestras fuerzas que solamente Dios puede hacer. Dice el versículo 47 que Bartimeo era un mendigo, era ciego, pero él tenía una comprensión mayor que otros tenían acerca de Jesús. Allí dice, al oír que era Jesús de Nazaret. Quizás él estaba impedido en ver, pero tenía un oído muy fino. Y quizás en muchas oportunidades había escuchado hablar acerca de Jesús. Y esa posibilidad de poder encontrarse con él había creado en él fe. Dice que al oír que era Jesús de Nazaret, obviamente ya había escuchado hablar de él. El ciego comenzó a gritar, Jesús. Y esta es la distinción cuando dice, Hijo de David, ten compasión de mí. Al decir Hijo de David, él estaba reconociendo que Jesús no era un profeta más, que Jesús no era una persona más que tenía algunas capacidades extrasensoriales, no, sino que Jesús era el Mesías, que Jesús era el ungido. Entonces podemos ver allí que un mendigo ciego que vivía allí en Jericó, que era esa ciudad maldita y despreciada, había comprendido que Jesús era el Hijo de Dios. Lo que los mismos rabinos y los eruditos de Jerusalén para ese tiempo no habían comprendido. Lo que ellos no comprendían, un hombre ciego lo había comprendido. Entonces, mientras, por eso les decía al principio, no todos los ojos abiertos ven y no todos los ojos cerrados duermen, porque mientras los que podían ver eran ciegos a la presencia del ungido, eran ciegos al reconocimiento del Mesías, de Jesús, un hombre totalmente ciego podía ver con total claridad más que cualquier otro que tenía visión. Esto es maravilloso. Por eso les decía, y vuelvo al punto, no todos los ojos abiertos ven, ni todos los ojos cerrados duermen. Siempre en lo que emprendamos, lo deja ver la palabra de Dios en este pasaje, vamos a tener oposición. Les he dicho muchas veces que a veces tenemos la falsa percepción de que como las cosas vienen de Dios y Dios está dispuesto a manifestarse en muchas cosas a favor de nosotros, pensamos que todo va a ser fácil. Vemos allí en el Nuevo Testamento cómo tenemos diferentes ejemplos de hombres y mujeres que obtuvieron un milagro de Jesús, que obtuvieron un favor de Jesús, pero también tuvieron mucha oposición antes de que se pudiera manifestar lo que Dios tenía para ellos. Entonces, siempre vamos a tener oposición cuando tomamos la decisión de que nuestra condición y nuestra situación cambie. Y creo que el primero que se va a levantar
a veces no es el enemigo. Y no con esto estoy desestimando su maquinación y su obra, porque Él no está interesado en que nosotros podamos experimentar cambios en nuestra vida ni ser bendecidos. Pero la mayoría de las veces, cuando queremos emprender cosas grandes y diferentes, que van a cambiar también la ruta de nuestra vida y que van a traer cambios a la condición de limitación que hemos estado viviendo, muchas personas se van a levantar. Y a veces son personas cercanas a nosotros. Esto no debería ser una novedad. Dice en el versículo 48 que muchos lo reprendían para que se callara, mientras Bartimeo estaba gritando: Hijo de David, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Las personas le reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía. Me gusta muchísimo la determinación de Bartimeo, que ninguna de las personas logró que él se callara. Y cuando las personas le reprendían para que él se callara, él lo hacía de manera mayor. Él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Las personas lo reprendían, pero Bartimeo, escuche bien, él no estaba dispuesto a ser callado solamente para complacer a la multitud o para que los demás estuvieran relajados. No, él no estaba dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque él sabía que su futuro y su vida estaba en las manos de aquel hombre que nunca más iba a pasar por el mismo lugar y que en ese preciso momento estaba pasando frente a él. Si Bartimeo se callaba, si Bartimeo desistía, su única oportunidad que tenía, no solamente de recobrar la vista, sino de conocer a Jesús, se iba a dar para siempre. Se iba a ir para siempre. ¿Cuántas cosas nosotros hemos dejado ir? ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer porque no hemos sido persistentes? Porque hemos puesto nuestro oído al escuchar las voces que nos dicen que no es posible, que no se puede, que ya no hay oportunidad, que en el contexto donde estamos viviendo quizás lo que queremos hacer ya no es posible, quizás en otro tiempo sí, pero ahora no. Esas son las voces de la multitud, que siempre nos van a dar muchas razones del por qué no hacerlo, que siempre nos van a dar su lista inmensa de las razones por las cuales usted y yo no podemos emprender lo que queremos, o las razones por las cuales no vamos a creer a lo que Dios está diciendo. Como les decía, si él se callaba, si él dejaba de persistir, de insistir, su única oportunidad se iba a ir. Por eso ni siquiera los reproches de las personas que estaban allí lograron desenfocarlo de lo que él quería. Porque sabes, cuando no solamente anhelamos algo, sino que lo queremos, porque sabemos que eso va a cambiar nuestra vida totalmente. Cuando eso arde dentro de nosotros, creo que nada ni nadie logra desenfocarnos, porque si nosotros no lo hacemos, nadie más lo va a hacer por nosotros. Y aun cuando haya una palabra que repose sobre nuestras vidas, si no somos diligentes en tomar la decisión de creerle a Dios, de creer en Él, a lo que Él ha dicho y caminar en eso, entonces nada sucederá. Uno de los aspectos que más me llama la atención de Bartimeo es eso, que él tenía una insistencia inquebrantable, que aun cuando los mismos discípulos de Jesús lo estaban invitando a que se callara, él fue persistente en seguir dando gritos ante Jesús. Y sabes, alguien inquebrantable es una persona que persiste en medio de oposiciones, en medio de limitaciones y aún en medio de los temores y miedos que se puedan presentar. Porque creo que cada vez que vamos a emprender algo o que decidimos traer un cambio a nuestra vida, obviamente con la ayuda de nuestro Dios, sí hay ciertos temores y miedos que se van a asomar. Pero un espíritu inquebrantable no desiste, sino que persiste. Un espíritu inquebrantable, como la misma palabra lo dice,
no puede ser quebrantado ni doblado. Eso me hace acordar mucho de aquella viuda y el juez injusto, donde habla aquí en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, en Lucas 18. Usted lo puede leer con detenimiento. Esa viuda iba una y otra vez delante del juez injusto. Necesito que me haga justicia de mi adversario, una y otra vez. Ella no tenía influencias, ella no tenía riquezas, era una viuda pobre, pero la insistencia de ella una y otra vez permitió que ella lograra lo que necesitaba. Debemos tener una determinación inquebrantable, y más aún en los tiempos que estamos viviendo. Bartimeo tenía ese tipo de actitud, la misma actitud que tuvo Eliseo cuando los profetas empezaron a hablar de que su Señor iba a ser levantado, y Elías le decía: espérate aquí, espérate allá. Y él le decía: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y esa insistencia, esa perseverancia de estar allí al lado de Elías fue lo que permitió que él recibiera esa doble porción. ¿Por qué? Porque insistió. Y si hay algo que debe ser un rasgo en nuestra vida, que debe distinguir nuestra vida, es la insistencia, una y otra vez. Porque creo que eso se mueve mucho en lo que es el contexto de iglesia, ¿sabe? Decimos de manera muy ligera: bueno, si esto es la voluntad de Dios, si Dios quiere esto para mí, si está dentro de lo que Él quiere y sus planes para mi vida, esto se va a dar. Y muchas veces no somos diligentes en ser persistentes, en hacer lo que nos corresponde hacer, que nunca Dios va a hacer por nosotros. La palabra de Dios deja ver que la fe sin obra es muerta, y nosotros debemos demostrar nuestra fe a través de nuestras acciones. Un espíritu inquebrantable es no dejarse condicionar por las opiniones de otros, quizás lo que otros puedan sugerir, es no desistir tampoco por la oposición que se tenga. Creo que cuando tenemos gran oposición en algo, eso de alguna manera denota lo grande que se va a generar y para lo cual estamos trabajando, lo que viene, lo grande que viene de parte de Dios. Y como les decía, también por otra parte, no solamente serán las personas o las circunstancias, tantas cosas que querrán sabotear lo que queremos hacer, sino también a veces el diablo, quien querrá hacernos creer que no somos importantes para Dios, como para que Él nos preste atención. Era la actitud que tenían este grupo de personas que estaban en la multitud. Por eso mandaban a callar a Bartimeo, porque quizás consideraban que Bartimeo no era tan importante como para que el maestro detuviera su caminata y ayudarlo. A veces el enemigo quiere hacernos creer que no somos lo suficientemente buenos para que Él nos escuche, o lo suficientemente buenos o merecedores para que Dios haga cosas grandes, mayores y diferentes también en nuestra vida. Siempre otros, mis hermanos, eso no debe ser como les dije, una novedad para nosotros, una sorpresa. Siempre van a haber personas que intentarán desanimarnos, que de alguna manera querrán a veces no lo hacen de manera intencional, pero con sus palabras de que nosotros desistamos de lo que estamos haciendo. Algunos nos dirán: bueno, es demasiado tarde, creo que tu tiempo pasó, tantas cosas que pueden decir. Tarde para que ocurra algo, para que se genere algo. Eso siempre lo vamos a tener presente. Por eso necesitamos tener una actitud y una fe inquebrantable, creer lo que Dios ha dicho que puede suceder. Ahora, fíjense, tal vez para otras personas Bartimeo era un hombre pobre que tenía que conformarse con la condición en la cual estaba. Pero el Señor no pensaba de la misma manera. Esto es demasiado hermoso, que nosotros podamos entenderlo. El Señor siempre se va a mover ante la necesidad y la miseria del hombre. Y Dios es el mayor interesado en que nuestras situaciones, nuestras condiciones cambien, porque el hecho de que estemos atravesando alguna situación no quiere decir que ese va a ser nuestro destino final.
Dios siempre nos deja ver su misericordia, pero tenemos que acudir a Él como lo hizo Bartimeo. Una de los aspectos que también me llamó mucho la atención de Bartimeo, porque esta enseñanza tiene mucha riqueza, y usted verá que luego usted se pone detenidamente y le sacará muchos otros principios que él tiene allí inmerso esta enseñanza. Pero les decía que una de las cosas también que me gusta de los rasgos distintivos de Bartimeo es que él era una voz diferente en medio de la multitud. Su voz se escuchó de manera diferente de toda la multitud que estaba en ese lugar. Y Jesús reconoció la voz de Bartimeo entre las otras voces. Aun cuando quizás había bullicio de la multitud, su voz fue reconocida y escuchada. ¿Por qué? Porque él demostró un conocimiento claro acerca de la persona de Jesús y una fe también, como les decía, inquebrantable en él. Quizás todos tenían un concepto acerca de Jesús, quizás hasta sus mismos apóstoles, pero él lo reconoció como él era, el Mesías, el ungido, que era capaz con su unción y lo que había recibido del Padre, operar cualquier milagro en su vida. Entonces, de la misma manera como Jesús acudió ante Bartimeo, de la misma manera Jesús acude a todos aquellos que claman a Él, que vienen delante de su presencia, en pleno reconocimiento de su autoridad, de su poder y de su gobierno. Por eso Nahum 1:7, un versículo que se ha convertido en uno de mis favoritos en este tiempo, dice así: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y escuche lo que dice luego: y conoce a los que en Él confían. Esto es hermoso. Dios conoce a todos aquellos que confían en Él. Dios escucha la voz del clamor de todos aquellos que claman a Él de día y de noche. Luego que Jesús escuchó la voz de Bartimeo que le llamaba en medio de la multitud, dice que el Señor le mandó a llamar. Y de repente la actitud que tenían de desprecio la mayoría cambió de manera inmediata, por completo. Y dice el 49, entonces Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. ¿Cómo el clamor de un hombre pudo haber detenido la marcha que Jesús llevaba hacia Jerusalén, donde Él iba a ser posteriormente crucificado? Y antes que Él fuera a la cruz a morir por todos, se detuvo ante la necesidad de un hombre que aparentemente no tenía nada que ofrecer, pero que Dios, que Jesús, movido a misericordia por su amor que lo distingue, vio el valor que tenía este hombre. Y Jesús le dijo, después que llamaron al ciego, le dijeron estas personas, llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, te está llamando. Qué hermoso esto. Como les decía minutos antes, aquellas personas que le estaban mandando a callar, acto seguido, le estaban animando a que fuese a donde Jesús, el hombre que tenía ese milagro y esa sanidad para él. Pero ¿por qué no le animaron desde el principio? Sino que por el contrario lo mandaban a callar y que no siguiera con sus clamores ante el Señor. ¿Sabes por qué? Porque para ellos Bartimeo era un caso perdido. No podía suceder nada en la vida de Bartimeo. Pero qué bueno, qué maravilloso que Dios no nos ve ni a nuestras situaciones como lo ven las personas. Gloria al nombre de nuestro Señor. Y dice la palabra de Dios allí en el versículo 50, que el ciego, cuando Jesús lo mandó a llamar, dice que arrojó su capa inmediatamente. Esa capa que lo distinguía como un ciego, aquella capa que era su paraguas, que era su cama, que era lo único de valor que él tenía. Dice que arrojó su capa aún antes de recibir el milagro. Y dando un salto, se acercó a Jesús. Esa reacción a la llamada de Jesús fue de inmediato. Él no permitió que los argumentos, razonamientos, ni las voces de las personas se levantaran
en su mente, que es lo que sucede en la mayoría de nosotros. Cuando Dios nos da una palabra muchas veces, el no obedecerla de manera inmediata da pie a que se levanten en nosotros entonces argumentos, razonamientos, todos esos pensamientos que nos van entonces alejando de lo que debemos hacer y de lo que Dios ha dicho. Cada uno de nosotros debemos ser como Bartimeo. Antes que se levante la segunda voz, que es la voz del enemigo, nosotros debemos correr a hacer lo que Dios nos está diciendo. Amén. Dice que Bartimeo respondió al llamado al instante y en ese mismo momento él arrojó su capa, se levantó y vino. Entonces, qué diferente es Bartimeo de muchas personas. Tantas personas que son negligentes al llamado del Señor, que a veces somos negligentes a lo que Dios nos está diciendo, y está allí su instrucción, está allí lo que debemos hacer, y muchas veces no lo tomamos en cuenta hasta que hemos errado tanto que pareciera que no nos queda otro camino sino que volver a Dios. Pero Dios nos quiere ahorrar muchas cosas. ¿Sabes? Arrojar algo es lanzarlo con violencia, lanzar algo con violencia. Y eso fue lo que hizo Bartimeo. Dice que él arrojó su capa, es decir, esto ya no me pertenece. Y aun cuando él no había experimentado el milagro físico, ya él había creído que lo había recibido. Por eso él se atrevió a arrojar su capa. Eso me hace acordar como, creo que es un cuento, no sé si es de la vida real, que contaron en una oportunidad de un hombre, un africano, que Dios lo usaba mucho en milagros, pero también lo usaba mucho para que Dios, a través de la oración de él, Dios mandara lluvia a lugares que habían permanecido en tiempos de sequedales, de verano prolongado. Y él llega a esa ciudad y había muchísima gente congregada allí. Y él hace una pregunta y les dice: ¿cuántos de ustedes creen que va a llover? Y todas las personas a una sola voz, así de manera unísona: amén, todos lo creemos, yo. Y él les dijo algo: si ustedes hubieran creído que iba a llover, entonces hubieran traído sus paraguas. Muchas veces no manifestamos lo que creemos, sino que permanecemos con estas personas. A diferencia de Bartimeo, al arrojar su capa, él estaba creyendo que ya su milagro estaba hecho. Antes de que se manifestara el milagro, él creyó que ya lo tenía. Por eso se atrevió a arrojar lo que representaba su único sustento, lo único que él tenía de valor. Porque él sabía, escuche bien, que al encontrarse con Jesús, ya él no tendría necesidad de usar más capa, porque él iba a recibir su milagro. Y eso es lo que nosotros tenemos cuando nos encontramos frente a la autoridad de Jesús, el ungido, ese Mesías, que tiene en él todo el poder para hacer lo que usted y yo no podemos, para cambiar cualquier circunstancia en nuestra vida, para darnos el valor para seguir adelante, que nos ha dado su palabra para no ser orientados por las voces de las multitudes o aún por las mismas voces internas que se levantan en nosotros, sino para ser orientados por lo que Él ha dicho, que siempre va a ser la verdad absoluta. Cuando Eliseo suelta la capa, él está diciendo con esto: no hay vuelta atrás, así como cuando Eliseo, que Elías lo llamó y dice que él mató a los bueyes y quemó el arado. ¿Por qué? Porque no había retorno, no había vuelta atrás. Como les dije, él sabía que tener un encuentro con Jesús ya no iba a necesitar más esa capa. Yo creo que de la misma manera cada uno de nosotros debemos despojarnos de todo aquello que sea un obstáculo en nuestra vida para poder atender al llamado de Jesús. Todas aquellas cosas que nos están limitando, no solamente circunstancias externas, personas, sino esos mismos pensamientos, razonamientos contrarios que se levantan en nuestra mente, que no nos permiten avanzar hacia el llamado que Dios nos está haciendo. El Señor le dice: ¿qué quieres que te haga?
¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, quiero recobrar la vista. Y esta pregunta creo que es un poco extraña y pareciera que no encaja. Obviamente era un hombre ciego, ¿qué más iba a necesitar? Recuperar la vista. Pero ¿por qué Jesús la hizo? Sabes, la pregunta creo que de alguna manera sirvió para poner en evidencia el interés que había en el corazón de Bartimeo. Y Bartimeo con esto demostró no solamente un interés por recibir el milagro, sino un interés por conocer a Jesús de manera genuina. Y lamentablemente siempre hay personas que solamente se acercan a Jesús, a Dios, para que le solucione sus problemas. Y es como que cuando el Señor actúa y se manifiesta en su situación, entonces como si le dijeran, bueno, chao Señor, hasta el próximo problema. Porque creemos que Dios solamente sirve para eso, para solucionar nuestros problemas. Pero a veces no hay interés en conocerle, en tener ese encuentro con Él. Creo que por otra parte también debemos aprender a pedir de manera correcta. Creo que eso lo deja ver también esa pregunta. Porque en el caso de Bartimeo, él había comenzado, usted lo puede ver allí en el pasaje, pidiendo misericordia. Hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero luego con la pregunta que Jesús le hace, lo llevó a que él pidiera de una manera específica. Cuando Jesús le pregunta, él dice, maestro, que recobre la vista. El Señor tiene muchas maneras de expresar su misericordia, su amor, pero necesitamos también ser específicos en lo que estamos pidiendo. Bartimeo sabía muy bien lo que quería y lo pidió con precisión y con perseverancia. No se dejó mover por las personas. A veces nosotros nos vemos orando de manera ambigua o de manera general y muchas veces con mucha apatía y nunca llegamos a ver respuestas concretas porque estamos orando de esta manera. Y creo que Bartimeo es un buen ejemplo del que pide con fe, no dudando nada, como dice Santiago 1:6. Pero tiene que pedir con fe sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento la lleva de un lado a otro. Jesús le dijo, puedes irte, por tu fe has sido sanado. Y dice que en aquel mismo instante el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Esa curación, ese milagro, se produjo en respuesta a la fe de este hombre, a su insistencia. Esa fe que fue demostrada con perseverancia, con persistencia y por el reconocimiento que él tuvo hacia Jesús como Mesías, como el ungido. La fe se demuestra con nuestras acciones. Por eso la fe es totalmente activa y nosotros la demostramos a través de nuestras acciones. Fíjense que luego que él recibe el milagro, él iba siguiendo a Jesús y ya no estaba al lado del camino, sino que él estaba en el camino. ¿Y por qué seguía a Jesús? Porque se sentía profundamente agradecido. Bartimeo no fue como aquellos 9 hombres que cuando fueron sanados, 10 hombres que cuando fueron sanados de lepras, solamente uno se devolvió a agradecer a Jesús y los 9 fueron desagradecidos. Bartimeo no actuó de la misma manera. Él se unió con todas las personas, se unió a Jesús que iba camino a Jerusalén, donde posteriormente él iba a ser crucificado, iba a ser enjuiciado, iba a ser crucificado. Bartimeo nunca más tendría que mendigar. A través de Jesús, él fue libre de la enfermedad y también recuperó su dignidad. Ahora, su nombre estaba por encima de su condición. Y es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Por eso, en la condición que estemos, aun cuando llevemos mucho tiempo en una situación, en una condición, entendamos que Dios quiere traer un cambio a todo ello. Pero somos nosotros los que debemos levantarnos de nuestro lugar. Eres tú que ya debes levantarte de esa cama donde quizás tienes días llorando, lamentándote, donde estás quizás enterrado en ese sillón
Quizás llorando lo que ya no tienes, lo que no pudo ser, y dejando de mirar lo que Dios quiere hacer posible en tu vida en este tiempo. Debemos de dejar de mendigar por ayuda a otros y sabes ir a la persona correcta, la persona de Jesús. Acercarnos a Él, orar a Él, clamar a Él, porque Él tiene el milagro que nosotros necesitamos. Porque un milagro no solamente se traduce a un milagro físico, un milagro para ser sano. Necesitamos un milagro en muchas áreas de nuestra vida, pero es necesario que seamos nosotros, que arrojemos esa capa, como lo hizo Bartimeo, que aun cuando él no vio materializado el milagro, manifiesto el milagro en su cuerpo, él se atrevió a creer que ya lo tenía. ¿No es eso la fe? La fe llama a las cosas que no son como si ya fuese. Y como te dije, no importa cuánto tiempo hayas cargado con ese problema, no importa cuánto quizás necesites ese milagro, cuánto tiempo llevas enfermo, quizás. Hoy es el día que el Señor te dice, como le dijeron aquellos hombres a Bartimeo, ten ánimo, levántate. El Señor te dice, ten ánimo, levántate, levántate, ven a mí. Y sabes, si Bartimeo se hubiera quedado viendo su pobre situación, quizás diciendo, bueno, no tengo quien me lleve hacia Jesús, creo que tendré que vivir resignado porque llevo muchos años siendo ciego y en esta misma condición, él se hubiera quedado ciego para siempre. Pero él tomó la determinación de gritar, de clamar a quien tenía para él el milagro. Y no solamente eso, sino que se levantó. Sabes, quizás Jesús no va a sanar a todos los ciegos, no va a sanar a todas las personas, pero sí a aquellos ciegos que quieren recibir vista. Sí a aquellos que anhelan, quieren y necesitan un milagro, una manifestación en su vida, en lo que han estado viviendo por muchos tiempos. Aquellos que están cansados, como les dije inicialmente, de su condición, que se atrevan a creer que sí pueden cambiar de condición, no importa cuánto tiempo hayas permanecido allí. Por otro lado, si te quedas solo, quizás lamentándote y esperando que alguien haga algo por ti, esperando que alguien te dé algo o que ore por ti, te quedarás ciego para siempre, lidiando con esa misma situación por siempre. Y recuerda siempre algo, el mundo siempre nos dará limosnas, porque todo lo que nosotros necesitamos completo solamente está en las manos de Dios, solamente en Él. Y fíjense que para concluir ya este mensaje, dice que este hombre seguía a Jesús en el camino. Vemos que al principio él estaba sentado junto al camino, como lo deja ver el versículo 46, pero luego él seguía a Jesús en el camino. Una actitud inquebrantable necesitamos para creerle a Dios a pesar de lo que otros puedan considerar. No podemos desfallecer, y aun cuando desfallezcamos, estamos en la libertad de pedir al Señor que nos dé fuerza, que renueve nuestra fuerza. ¿Sabes? Porque es necesario seguir luchando. No podemos desfallecer, es necesario luchar, porque ninguna victoria, ningún triunfo en nuestra vida se da sin esfuerzo. Jesús nunca nos dejará sin respuesta. No dejará sin respuesta a aquellos que clamen a Él. Jamás los dejará sin auxilio. Y cuando clamamos a Él, oramos a Él, porque creemos que todo está en Él, Él detiene su caminata para poner su atención en nosotros y preguntarnos, ¿qué quieres que haga por ti? Y esa es la pregunta de hoy para nosotros también. El Señor nos dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y no le hables acerca de tus dificultades, de tus problemas, cuán grandes son o cuánto tiempo han permanecido contigo. Exprésale lo que necesitas de Él y lo que Él va a hacer por ti. Lo que tú necesitas que Él haga por ti. Así que te invito a cerrar tus ojos un momento y que tú y yo, en este preciso momento,
evaluemos también y veamos aquellas situaciones y condiciones en las cuales hemos estado inmersos durante mucho tiempo. Que podamos tener también la actitud de Bartimeo. ¿Cuál fue su actitud? Clamar a aquel que tenía el milagro. Clamar a aquel en cuya presencia todas las cosas son posibles. ¿Qué quieres que te haga? Es la pregunta que te hace el Señor hoy. Así que seamos persistentes. La persistencia, la dedicación, siempre va a traer resultados en nuestras vidas. Es necesario atender lo que Dios está diciendo, porque cuando clamamos a Él, nuestra voz será escuchada aún en medio de la multitud. Espero que esta palabra haya bendecido tu vida, como toda la palabra de Dios, que nos hace ver la manera como Dios actúa en nosotros, qué es lo que Él espera también de nosotros y qué debemos hacer en medio de situaciones que estamos viviendo. Siempre hay un milagro esperando por nosotros, siempre hay una manifestación de Dios esperando por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente creer, levantarnos de nuestra condición y esperar en Él. Amén. Así que te bendigo en el nombre del Señor y como siempre estamos conectados siempre por estas redes, todos los jueves, todos los domingos, y nuestras prédicas también están por nuestro canal de YouTube. Y si no has hecho tu decisión por Cristo, este es el momento que puedas hacerlo, que puedas decirle en este momento: Señor Jesucristo, yo te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Hoy reconozco que no he estado en el camino, sino junto al camino, quizás haciendo algunas cosas para merecer tu amor y tu salvación. Pero hoy acepto a Jesús como mi Salvador, porque solamente Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida y porque de ahora en adelante tu Espíritu Santo guiará mis pasos y mi vida a través de la palabra, esta palabra poderosa de Dios, que crea vida donde no la hay. Esta palabra de Dios que tiene el poder de transformar la vida de todo aquel que viene a Él. Es la verdad absoluta de Dios que rige por encima de cualquier realidad. Así que apropiémonos de ella, porque allí el Señor nos ha enseñado la manera de vivir correctamente. Así que a vivir de la mejor manera, a la manera de Jesús.